Me llamo Diego Martínez. Tengo 42 años, pero casi nunca me siento de esa edad. Hoy, mientras escribo esto, quiero pensar que se lo cuento a un amigo frente a una taza de café humeante, tal como a uno le gustaría hablar de uno mismo alguna vez en la vida. Me encuentro sentado al borde de una cama vieja de madera, en un cuartito de apenas 3 por 3 metros. Qué irónico. Toda mi vida luchando para darle lo mejor a los demás, y aquí estoy, rodeado de paredes despintadas y una ventana de vidrio sucio, escuchando cómo el tráfico allá afuera nunca termina de callar. El colchón hundido bajo mis piernas cruje cada vez que me muevo y, de fondo, retumba la música en inglés de un vecino que jamás he visto. De vez en cuando, el olor a tortillas quemadas y cebolla frita, esa mezcla pegajosa y acogedora que me transporta directo a la cocina de mi madre, se cuela por alguna rendija. Levanto la vista y el techo, manchado de humedad, parece observarme con lástima. Hay una lámpara de escritorio con luz amarilla débil, suficiente solo para distinguir mis manos, ya tan ajadas, llenas de callos y pequeñas heridas. Afuera, los autos pasan dejando ráfagas que suenan como olas distantes. Cada tanto, algún claxon resquebraja la noche. Siento frío, aunque debería hacer calor aquí en el sur de California. Mis sentidos están alerta, mi pecho oprimido. Me cuesta respirar profundo. Mi corazón late rápido. ¿Cuántas veces me he preguntado si todo esto valía la pena? Escribo pensando en esas noches interminables donde el insomnio me toma de rehén. Repiquetean los recuerdos en mi cabeza, a veces con la fuerza de un martillo y otras, apenas como una leve brisa. Me veo a mí mismo corriendo de un trabajo a otro, los pies cansados, la camiseta empapada de sudor y la mente siempre en México, siempre en mi casa. Pienso en mi mamá, su olor a crema Nivea y café de olla, su voz suave llamándome mi niño. Pienso en mi hermano menor, Samuel, en sus risas explosivas y su eterna actitud de niño engreído. Siento rabia, pena, nostalgia y, sobre todo, un hueco que no se llena. Hoy la soledad pesa tanto que casi puedo sentirla en los huesos. El reloj marcó las 2 de la madrugada hace rato, y el zumbido del refrigerador, viejo y cascado, se mezcla con el eco de los autobuses nocturnos. Hace frío, el aire es seco, mis manos tiemblan un poco. Huelo el sudor ácido de mis axilas, el sabor amargo de la saliva en mi boca. Hay una taza de café rehecho en la mesa, fría, casi intocable. El aroma que desprende es algo así entre chácharas calientes y recuerdos de sobremesas familiares. Me regaño en silencio por estar tan sentimental. Siempre trato de mantenerme firme, pero hoy siento que puedo romperme. En este departamento, prestado y casi vacío, hasta el eco de mis pensamientos me duele. Pienso en el dinero que envío cada semana a México para la medicina de mamá. ¿Cuánto sudor hay detrás de cada dólar? ¿Cuántas horas bajo el sol? ¿Cuántos turnos dobles? ¿Cuántos gritos de patrones ajenos? Y, sin embargo, recuerdo lo que supe hace poco. Que mamá le daba mi dinero a Samuel para que él pudiera comprarse su coche nuevo. Un coche que yo no manejo. Un lujo que mi madre y yo nunca conocimos. Quise gritar cuando me enteré, pero el grito nunca salió. Me tragué la rabia como se traga uno una pastilla amarga. Cierro los ojos y oigo el tic-tac de un reloj imaginario. La vida pasa rápido cuando uno está solo. Me pierdo pensando en las veces en que hubiera querido detener el tiempo, regresar a esos días donde el mayor problema era rasparme las rodillas jugando fútbol o pelearme con Samuel por el último pedazo de pan dulce.
Recuerdo la casa donde crecí en Morelia, Michoacán. El olor a tierra mojada después de la lluvia monzónica. El rincón donde mi madre ponía su altar con las fotos de los abuelos. Las paredes llenas de humedad y flores pintadas a mano. Las voces de la gente en la calle. Los vendedores de tamales. El repiqueteo de las campanas de la iglesia a las 6 de la tarde. Pienso en el zumbido de los ventiladores en verano y en mi padre leyendo el periódico antes de irse a trabajar. Mi cuerpo aún guarda el recuerdo de ese calor seco en los pasillos. El tacto áspero de las sillas viejas. El sabor metálico de la leche caliente al despertar. En ese entonces, la vida parecía sencilla, aunque seguramente no lo era. Tenía miedo a la oscuridad, no a la vida. Ahora la oscuridad está dentro, y la vida es la que me da miedo. Siento que cada vez estoy más perdido, como si caminara por un sendero sin mapa, solo confiando en el instinto, en la costumbre de aguantar. Me pregunto si toda mi historia no es sino una sucesión de renuncias. A mi juventud, a mis sueños, a mi propia felicidad. ¿Valió la pena cruzar una frontera para perderme a mí mismo? Hoy, en medio de la noche americana, el pasado golpea la puerta de mi memoria. El cansancio me arrulla, pero los recuerdos no me dejan dormir. Quisiera volver, pero solo puedo avanzar contando mi historia. Y así, aquí sentado, mientras afuera los ruidos de la ciudad no paran, decido abrir la caja de mi memoria. Quiero volver a aquel Morelia cálido y polvoriento, donde todo comenzó. Morelia en los años 80 era un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio. Nuestra casa quedaba en la colonia Ventura Puente, en una calle empedrada que se llamaba Insurgentes. Era una casa de adobe pintada de azul cielo, con un pequeño jardín frontal donde mi madre sembraba gladiolas y geranios rojos. El portón de hierro oxidado rechinaba cada vez que lo abríamos, y ese sonido me acompañó durante toda mi infancia, como una canción de cuna. Recuerdo el olor de la casa, una mezcla de cal húmeda, café de olla recién hecho, y el detergente Roma que mi madre usaba para lavar nuestra ropa. En las mañanas, cuando apenas salía el sol, el aroma del café se mezclaba con el del pan dulce que comprábamos en la panadería de Don Chema, 3 cuadras hacia el centro. Mi padre, Aurelio, se levantaba siempre a las 5 de la mañana. Lo oía silbar mientras se afeitaba en el baño pequeño. Era un hombre de manos enormes y cayonas, carpintero de oficio, que olía a virutas de madera y sudor honesto. Mi madre, Esperanza, tenía el cabello negro siempre peinado hacia atrás, con una banda elástica. Sus manos eran suaves pero fuertes, y cuando me abrazaba olía a crema Nivea y a las tortillas que hacía cada mañana en el comal de barro. Tenía una voz melodiosa y cantaba mientras cocinaba, principalmente canciones de José Alfredo Jiménez y Pedro Infante. Su frase favorita era: «Dios aprieta pero no ahorca, mijo», y la repetía cada vez que las cosas se ponían difíciles. Samuel nació cuando yo tenía 8 años. Recuerdo vívidamente el día que llegó del hospital. Era diminuto, arrugado, y lloraba con una fuerza que me impresionó. Desde el primer momento, fue evidente que era el consentido de mamá. Ella lo cargaba constantemente, le cantaba nanas durante horas, y cuando lloraba, todo el mundo en la casa corría a atenderlo. Yo, que había sido hijo único durante 8 años, de repente me sentí invisible. Mi infancia estuvo llena de pequeños placeres y grandes preocupaciones. Jugaba fútbol con una pelota hecha de trapos en el pequeño patio trasero, donde también mamá tendía la ropa en un lazo que se extendía de pared a pared. Los domingos íbamos a misa en la catedral.
donde el olor a incienso y el eco de las oraciones me tranquilizaban profundamente. Después, comprábamos elotes con chile y limón de Doña Carmen, que tenía un puesto en la plaza principal. Los problemas económicos eran una constante. Recuerdo las noches en que mis padres hablaban en voz baja en la cocina, cuando pensaban que Samuel y yo estábamos dormidos. Discutían sobre dinero, sobre facturas, sobre el trabajo escaso de papá. A veces mamá lloraba silenciosamente y yo fingía dormir, pero en realidad tenía el corazón acelerado, sintiendo un miedo que no sabía nombrar. Cuando cumplí 10 años, papá me llevó a su taller por primera vez. Era un lugar pequeño y oscuro, lleno de herramientas colgadas en las paredes y montañas de acerrín en el suelo. El olor a madera recién cortada y barniz era embriagador. Me enseñó a usar el martillo, a medir con precisión, a respetar cada herramienta. Las manos que trabajan honestamente nunca pasan hambre. Me decía mientras me mostraba cómo hacer una caja de madera. La escuela secundaria Melchor Ocampo quedaba a 15 minutos caminando desde casa. Cada mañana hacía el mismo recorrido. Bajaba por Insurgentes, doblaba en Madero, pasaba frente a la carnicería de Don Polo donde siempre olía a carne fresca y cebolla. Y finalmente llegaba al portón verde de la escuela. El uniforme era camisa blanca y pantalón azul marino, zapatos negros que mamá lustraba cada domingo por la noche. Mi maestro favorito era el profesor Hernández, que enseñaba historia. Era un hombre delgado y serio, con bigote pequeño y lentes gruesos. Hablaba con pasión sobre la Revolución Mexicana, sobre Villa y Zapata, y yo lo escuchaba embobado, imaginándome cabalgando con los revolucionarios. En sus clases aprendí que México era un país de luchadores, de gente que no se rinde. Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria como un tatuaje invisible. Mis compañeros de clase eran muchachos como yo. Hijos de carpinteros, mecánicos, vendedores ambulantes. Jugábamos fútbol en el recreo en una cancha de tierra que se volvía polvo en época seca y lodo en temporada de lluvias. Mi mejor amigo era Roberto Sánchez, un muchacho gordito y simpático que siempre tenía chistes nuevos. Soñábamos con ser futbolistas profesionales, con jugar en el Estadio Azteca, con que nuestros nombres aparecieran en los periódicos. A los 14 años, conseguí mi primer trabajo en la panadería de Don Chema. Llegaba todos los días a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro y las calles vacías. El olor de la panadería era celestial. Pan dulce recién horneado, conchas, cuernitos, empanadas de piña. Don Chema era un hombre mayor, de barriga prominente y manos siempre llenas de harina. Me enseñó el valor del trabajo duro y la responsabilidad. El pan se hace con amor y sudor, me decía mientras amasaba. Si le falta cualquiera de los dos, sale feo. Mi trabajo consistía en llevar el pan caliente a las tienditas del barrio en una bicicleta vieja con una canasta enorme adelante. Recorría las calles empedradas, esquivando perros callejeros y vendedores de periódicos. El viento de la mañana me pegaba en la cara, y yo me sentía importante, útil, como un hombre de verdad. Ganaba 30 pesos a la semana, que entregaba completos a mamá. Ella siempre me devolvía 5 pesos para mis gastos personales. Mi primera novia se llamaba María Elena Jiménez. Tenía 15 años, cabello largo y negro, y unos ojos café que me hacían temblar las piernas. La conocí en una kermés de la iglesia, donde ella vendía quesadillas con su mamá. Me tomó 3 semanas reunir el valor para hablarle. Cuando finalmente lo hice, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho.
Le dije que me gustaba, y ella se rió tapándose la boca con las manos. «Eres muy tímido», me dijo, pero accedió a caminar conmigo por la plaza los domingos, después de misa. Nuestro noviazgo duró 2 años. Nos tomábamos de la mano mientras caminábamos. Hablábamos de nuestros sueños, de las películas que veíamos en el Cine Rex los sábados por la noche. Ella quería ser maestra. Yo no sabía bien qué quería ser, pero sabía que quería ser alguien importante. Nos dábamos besos tímidos en el parque, cuando no había nadie cerca. Su boca sabía a chicle de canela y a juventud. Durante estos años, Samuel crecía como el niño mimado que era. Mamá le compraba todo lo que pedía: juguetes caros, ropa de marca, dulces importados. Cuando Samuel quería algo, lloraba hasta conseguirlo. Cuando yo quería algo, tenía que trabajar para ganármelo. Esa diferencia de trato me dolía profundamente, pero no me atrevía a reclamar. «Samuel es más pequeño», decía mamá. «Tú ya eres un hombrecito». A los 18 años terminé la preparatoria y me casé con María Elena en una ceremonia pequeña pero hermosa en la parroquia de San José. Era el mes de mayo. Hacía calor. Y el aire olía a flores de azahar que habían decorado la iglesia. María Elena vestía un traje blanco sencillo que había cosido su madre. Y yo llevaba un traje azul marino que había alquilado en la sastrería de don Evaristo. Recuerdo que temblaba tanto durante la ceremonia que casi se me cae el anillo. Cuando el padre nos declaró marido y mujer, y María Elena me besó frente a todos, sentí que el mundo era perfecto. La fiesta fue en el patio de la casa de mis suegros. Había mariachi, pozole rojo, carnitas y tequila que había traído mi tío Ramón desde Jalisco. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. María Elena se veía radiante. Sus ojos brillaban de felicidad. Y yo no podía creer que esa mujer hermosa fuera mi esposa. Esa noche, en nuestra pequeña luna de miel en un hotel modesto en Pátzcuaro, hicimos el amor por primera vez. Sus manos eran suaves y temblorosas, su cuerpo cálido y perfumado. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. Rentamos una casita pequeña en la misma colonia donde había crecido. Tenía 2 cuartos, una cocina diminuta y un baño que compartía la tubería con la casa de al lado. Pero era nuestra. María Elena la decoró con flores de papel, cortinas coloridas que ella misma había cosido y fotografías de nuestra boda. En las mañanas, cuando ella preparaba el café y las tortillas, la casa se llenaba de aromas que me recordaban a la infancia, pero que al mismo tiempo olían a futuro, a posibilidades nuevas. Nuestro primer hijo, Diego Jr., nació 11 meses después de la boda. Recuerdo vívidamente el momento en que la partera salió del cuarto y me dijo: «Es un varón y está sanito». Corrí al cuarto donde María Elena sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta azul. El bebé tenía la cara arrugada y los ojos cerrados, pero cuando lo cargué por primera vez, algo cambió para siempre en mi interior. Era mi hijo, mi sangre, mi responsabilidad más sagrada. 2 años después llegó Ana, nuestra hija. Era una bebé preciosa, con el cabello rizado de su madre y mis ojos café. María Elena se había vuelto una madre extraordinaria, paciente, cariñosa, siempre cantando mientras cambiaba pañales o preparaba mamila. Yo trabajaba de carpintero en el taller que había heredado de mi padre, quien había muerto de un infarto cuando Diego Jr. tenía apenas 6 meses. La vida era dura pero satisfactoria. Trabajaba de sol a sol haciendo muebles para las casas del centro de Morelia. Mis manos se llenaron de cicatrices y callos, pero cada peso que ganaba tenía el sabor del esfuerzo honesto.
Los sábados por la noche íbamos a cenar tacos al pastor en el puesto de don Raúl, donde siempre había música de mariachi y olor a carne asada. Los domingos visitábamos a nuestras familias, y los niños jugaban en el patio mientras los adultos platicábamos de la vida. Pero la crisis económica de los 90 nos golpeó como un huracán. Los pedidos de muebles se redujeron drásticamente. La gente ya no tenía dinero para comprar cosas nuevas, prefería reparar lo que tenía. Mis ingresos se redujeron a menos de la mitad. Comenzamos a atrasarnos en la renta, en los pagos de la luz, en todo. María Elena buscó trabajo como costurera, pero tampoco ganaba mucho. Las noches se volvieron angustiosas. Nos acostábamos preocupados, hablando en susurros para no despertar a los niños, calculando y recalculando nuestros gastos. El refrigerador se quedaba vacío, y a veces cenábamos solo frijoles con tortillas. Veía a mis hijos pequeños y sentía un peso en el pecho que me costaba respirar. Diego Jr. me preguntaba por qué ya no comíamos carne, y yo no sabía qué responderle. Mi madre, mientras tanto, enfermó de diabetes. Los medicamentos eran caros, y como Samuel apenas tenía 16 años y no trabajaba, yo tenía que ayudar con los gastos médicos. Cada peso que enviaba a casa de mamá era un peso que le quitaba a mis propios hijos. La culpa me comía por dentro. La idea de irme a Estados Unidos llegó gradualmente, como una lluvia que comienza con gotas dispersas y termina en tormenta. Al principio la rechazaba. México es mi país, me decía. Aquí están mis raíces, mi familia, mi historia. Pero la realidad económica era implacable. Mi compadre Jesús había regresado de California después de 2 años trabajando en los campos de uva. Llegó con dinero suficiente para comprar una casa nueva y poner un negocio de refacciones para carros. Sus hijos estaban bien vestidos. Su esposa lucía contenta y él mismo se veía próspero. Diego, me dijo una tarde mientras tomábamos cerveza en su patio nuevo. Allá en 3 meses ganas lo que aquí en 1 año. Si trabajas duro, puedes cambiar tu vida. Las palabras de Jesús se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante semanas. En las noches, cuando María Elena ya estaba dormida, yo me quedaba despierto imaginándome trabajando en esos campos de los que hablaba mi compadre. Me veía enviando dinero a casa, comprándole medicina a mamá, dándoles a mis hijos la educación que se merecían. La decisión final llegó el día que Diego Jr. se enfermó de neumonía. El doctor dijo que necesitaba antibióticos que costaban más de lo que yo ganaba en 1 semana. Tuvimos que pedirle dinero prestado a mi suegro, y esa noche, viendo a mi hijo pequeño con fiebre en el hospital, tomé la decisión. Me iría al norte, trabajaría duro y regresaría cuando hubiera ahorrado lo suficiente para que mi familia viviera bien. La conversación con María Elena fue la más difícil de mi vida. Lloró, me suplicó que encontrara otra solución, me dijo que los niños me necesitaban. Es temporal, le prometí. 1 año, máximo 2. Y regreso con dinero suficiente para comprar una casa propia y que mamá se cure. Sus lágrimas me partían el alma, pero mi decisión estaba tomada. Encontrar un coyote confiable fue más difícil de lo que había imaginado. En las cantinas del centro, en los mercados, en las estaciones de autobuses, siempre había alguien que conocía a alguien que podía ayudarte a cruzar. Pero también había muchas historias de estafas, de gente que pagaba y nunca llegaba al norte, de familias que nunca volvían a saber de sus seres queridos. Finalmente, mi compadre Jesús me presentó a un hombre llamado Raúl Herrera, conocido como El Flaco. Era un tipo de unos 40 años, delgado como su apodo indicaba,
con una cicatriz en la mejilla izquierda y ojos que parecían calcularlo todo. Nos encontramos en una taquería cerca del Mercado San Juan, donde el ruido de la gente y el sizzle de la carne en el comal nos daban privacidad. «El viaje cuesta $5,000», me dijo el flaco mientras mordía un taco de carnitas. «Mitad por adelantado. Mitad cuando llegue sano y salvo a Los Ángeles». $5,000 era una fortuna para mí. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. El flaco siguió explicando. «El camino no es fácil. Hay que caminar por el desierto, a veces 3 días. Hay que estar en buena forma física y mental. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Para conseguir el dinero, tuve que vender todo lo que tenía de valor. El taller de carpintería, con todas las herramientas de mi padre, se lo vendí a mi primo Rubén por $1,500. Una fracción de lo que realmente valía. María Elena vendió sus aretes de oro, regalo de bodas de mi madre, y sus cadenas. Vendimos también el refrigerador, la televisión y hasta la máquina de coser de María Elena. El dinero restante lo conseguí pidiendo prestado. Mi tío Ramón me prestó $500 con la promesa de que se los devolvería con intereses cuando estuviera trabajando en Estados Unidos. Mi suegro, don Arturo, me prestó otros 300, aunque se notaba que no estaba convencido de que fuera una buena idea. «Los hombres deben estar con su familia», me dijo. «Pero entiendo que no tienes muchas opciones». Durante las semanas de preparación, tuve pesadillas constantes. Soñaba que me perdía en el desierto, que me mordían las serpientes, que me atrapaba la migra y me deportaban después de meses sin ver a mi familia. María Elena también dormía mal. La oía llorar silenciosamente en las madrugadas, y cuando trataba de consolarla, ella se hacía la dormida. La última semana antes de partir fue una mezcla de ansiedad y nostalgia intensa. Cada rutina familiar se sentía especial y dolorosa al mismo tiempo. El café de las mañanas con María Elena. Mientras los niños aún dormían, se volvió un ritual sagrado. Ella preparaba café de olla con canela, como hacía mi madre. Y yo la observaba moverse por la cocina, tratando de memorizar cada gesto, cada expresión de su rostro. Diego Jr., que tenía entonces 5 años, no entendía completamente que me iba. Le había explicado que papá tenía que viajar por trabajo, pero para él era como cualquier otro viaje. Ana, de 3 años, era demasiado pequeña para entender cualquier cosa. Jugaba con sus muñecas de trapo mientras nosotros los adultos vivíamos esa tragedia silenciosa. El día antes de partir, llevé a los niños al parque donde solíamos jugar los domingos. Diego Jr. se subía a los columpios y gritaba, «¡Más alto, papá, más alto!», mientras yo lo empujaba. Ana quería que la cargara todo el tiempo, y yo no podía negarme. Cada risa de mis hijos se clavaba en mi pecho como una despedida. Esa noche, después de acostar a los niños, María Elena y yo hicimos el amor, con una intensidad desesperada. Sus manos acariciaban mi espalda como si quisiera memorizar cada músculo, cada cicatriz. Lloramos juntos, sin hablar, entendiendo que nuestra vida como la conocíamos estaba llegando a su fin. «Regresa pronto», me susurró al oído. «Te estaremos esperando». El día de la partida llegó gris y frío. Era diciembre y había llovido toda la noche. El autobús que me llevaría a Tijuana salía a las 6 de la mañana desde la central de autobuses. María Elena insistió en acompañarme, llevando a los niños envueltos en cobijas. En la central había olor a diésel, a comida frita y a tristeza. Había otras familias despidiéndose, otras madres llorando.
Otros niños que no entendían por qué papá se subía a un autobús con una maleta pequeña. Diego Jr. me abrazó fuerte y me dijo: «No te tardes mucho, papá». Ana lloró cuando traté de cargarla por última vez, como si su instinto de niña pequeña le dijera que algo malo estaba pasando. El momento de subir al autobús fue el más difícil de mi vida hasta ese momento. María Elena me abrazó y no me quería soltar. Y no me... Olía a su perfume barato pero dulce, a las tortillas que había hecho esa mañana, a hogar. «Te amo», me dijo. «Cuídate mucho». Sus lágrimas se mezclaron con las mías. Desde la ventana del autobús los vi alejarse. María Elena cargando a Ana, tomando de la mano a Diego Jr., todos haciéndose más pequeños hasta desaparecer. El motor del autobús rugió y comenzó el viaje más largo de mi vida. Durante las primeras horas lloré como no había llorado desde niño, mientras el paisaje de Michoacán se alejaba para siempre. Llegué a Tijuana después de 18 horas de viaje. El autobús había hecho paradas en León, Guadalajara y Mazatlán, pero yo apenas había dormido. En cada parada compraba tacos de canasta y Coca-Cola, pero la comida me sabía a cartón. Los otros pasajeros del autobús eran en su mayoría hombres como yo, campesinos, obreros, padres de familia que habían tomado la misma decisión desesperada. Tijuana era un caos que me golpeó como una cachetada. Nunca había visto tanta gente, tanto ruido, tanto movimiento. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes, de cantinas con música a todo volumen, de policías que miraban a todos con sospecha. El aire olía a escape de automóviles, a comida frita y a algo indefinible que después aprendí que era el olor de la desesperación mezclada con la esperanza. El flaco me había dado instrucciones precisas: hospedarme en el Hotel Miguelito, en la zona centro, y esperar su llamada. El hotel era un lugar deprimente. Cuartos pequeños con camas que olían a desinfectante barato. Paredes delgadas donde se oía todo lo que pasaba en los cuartos vecinos. Y una ducha que apenas daba agua tibia. Pagué por 3 noches, esperando que el cruce fuera rápido. La llamada llegó al segundo día. «Esta noche nos vamos», me dijo el flaco. «Prepárate para caminar mucho». Me explicó que debía llevar solo lo indispensable: una muda de ropa, una botella de agua, algo de comida y todo el dinero escondido en diferentes partes del cuerpo. «Si te agarran», me advirtió, «no digas que me conoces. No digas nada. Solo repite tu nombre y que eres de Morelia». Esa noche nos reunimos en una casa de seguridad en las afueras de Tijuana. Éramos 12 hombres en total, jóvenes de Oaxaca, campesinos de Guerrero, obreros de Jalisco. Todos teníamos la misma expresión de miedo mezclado con determinación. El flaco nos explicó la ruta. Caminaríamos durante la noche por el desierto, evitando las patrullas fronterizas, hasta llegar a un punto donde un vehículo nos recogería del lado americano. El cruce comenzó a las 2 de la madrugada. Hacía frío, y el desierto estaba completamente oscuro excepto por las estrellas brillantes arriba. Caminamos en fila india, siguiendo al flaco que conocía el camino como la palma de su mano. El terreno era rocoso y traicionero. Más de una vez me tropecé y me raspé las manos y las rodillas. El silencio era absoluto, roto solo por nuestros pasos y el sonido lejano de helicópteros de la patrulla fronteriza. Durante horas caminamos sin parar. Mis pies comenzaron a dolerme, luego a quemarme. Finalmente se entumecieron. La botella de agua se acabó antes de lo esperado, y mi boca se secó como papel. En un momento, uno de los muchachos de Oaxaca se desmayó del cansancio. Lo ayudamos a levantarse, pero el flaco fue claro:
El que no puede caminar, se queda. No podemos arriesgar a todo el grupo. Cuando finalmente vimos las luces de San Diego en la distancia, sentí una mezcla de alivio y terror. Habíamos caminado durante 6 horas. Mis piernas temblaban y tenía la garganta tan seca que apenas podía tragar. Ya casi llegamos, susurró el flaco. Del otro lado nos espera una camioneta. Una vez que se suban, ya están en Estados Unidos. El momento del cruce final fue surreal. Uno por uno, corrimos agachados hasta una valla de alambre que el flaco cortó con unas pinzas. Del otro lado, efectivamente, había una camioneta pick-up con 2 hombres que hablaban inglés. Cuando puse los pies en suelo americano, sentí que todo mi mundo había cambiado para siempre. La camioneta nos llevó a una casa en San Diego, donde había otros inmigrantes esperando. Era una casa pequeña y sobrepoblada, con colchones en el suelo y un solo baño para más de 20 personas. El olor era una mezcla de sudor, comida recalentada y desinfectante. Los hombres que ya llevaban tiempo ahí nos explicaron las reglas básicas. Nada de ruido, nada de salir durante el día y entregar todo el dinero restante al coyote. Mi primera comida en Estados Unidos fue un burrito de frijoles comprado en un puesto callejero. Sabía diferente a la comida mexicana que conocía. Más salado, menos especias, pero tenía tanta hambre que me supo a gloria. Pagué con dólares por primera vez en mi vida, y el simple acto de recibir cambio en moneda americana me hizo sentir que estaba en otro planeta. Al tercer día, el flaco arregló mi transporte a Los Ángeles. Me subí a otro autobús, esta vez uno americano, limpio y con aire acondicionado. Los otros pasajeros eran en su mayoría anglos, que me miraban con curiosidad o desconfianza. Me senté junto a la ventana y observé el paisaje californiano pasar. Carreteras perfectas, casas enormes con jardines verdes, centros comerciales gigantescos. Todo se veía próspero y organizado, tan diferente a México. Llegué a Los Ángeles un martes por la tarde. La estación de autobuses estaba en el downtown, en una zona que me recordó un poco a las partes más pobres de Morelia, pero con más edificios altos. Había muchos latinos en las calles, y por primera vez desde que había cruzado la frontera, oí español por todas partes. El olor de tacos de carnitas salía de pequeños restaurantes, y me sentí un poco menos perdido. Mi primera noche la pasé en un albergue para hombres en el este de Los Ángeles. Costaba $10, incluía una cama en un dormitorio compartido y acceso a una ducha común. El lugar estaba lleno de inmigrantes como yo, pero también de hombres americanos que habían caído en mala suerte. Algunos bebían alcohol escondido en bolsas de papel, otros hablaban solos y unos pocos parecían ser drogadictos. Esa primera noche no pude dormir. Las camas eran incómodas, había mucho ruido, y mi mente no paraba de dar vueltas. Pensaba en María Elena y en mis hijos, que estarían durmiendo en nuestra casita de Morelia. Calculé la diferencia de horario, y me imaginé que ellos ya estaban desayunando mientras yo trataba de dormir en este lugar extraño. La nostalgia me golpeó como una ola, y tuve que morderme los labios para no llorar frente a los otros hombres. La barrera del idioma se hizo evidente desde el primer día. Cuando traté de comprar comida en una tienda, la cajera me habló en inglés rápido que no entendí nada. Señalé lo que quería como si fuera mudo, y pagué sin saber si me había dado el cambio correcto. Me sentí humillado e ignorante. Yo que en México era respetado como carpintero y hombre de familia. Al segundo día, un compatriota oaxaqueño llamado Esteban me explicó lo básico para sobrevivir en Los Ángeles. Aprende las palabras básicas en inglés.
me aconsejó. Work, money, bathroom, food. Con eso puedes empezar. También me enseñó cómo moverse en el sistema de autobuses, cómo encontrar tiendas donde vendían productos mexicanos y dónde buscar trabajo. Mi segunda noche la pasé en el mismo albergue. Pero esta vez conocí a un hombre de Jalisco llamado Teodoro, que llevaba 3 años en Los Ángeles. Me contó que trabajaba en construcción y ganaba $80 al día cuando había trabajo. Es duro, me dijo, pero es mucho más de lo que ganaba allá en mi pueblo. Sus palabras me dieron esperanza. Parte 5. Vida y trabajo en Estados Unidos. Primera búsqueda de trabajo y adaptación. 5,000 a 6,000 caracteres. Encontrar trabajo fue más difícil de lo que había imaginado. Teodoro me había dicho que fuera a Home Depot en las mañanas muy temprano, donde los contratistas llegaban a buscar trabajadores de construcción. Llegué el primer día a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, y ya había una fila de unos 40 hombres esperando. La mayoría eran latinos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, todos con la misma expresión de esperanza mezclada con desesperación. Los primeros 5 días nadie me escogió, nadie. Los contratistas llegaban en camionetas pick-up, bajaban la ventana y gritaban en inglés: «Necesito 3 hombres para techar» o «2 chicos para paisajismo». Los hombres se amontonaban alrededor de las camionetas, gritando «aquí, aquí» y mostrando sus brazos para demostrar que eran fuertes. Yo me quedaba atrás, tímido, sin entender bien lo que pedían. El sexto día un contratista mexicoamericano llamado Carlos me escogió junto con otros 2 hombres. ¿Sabes usar martillo? Swing, preguntó en español. Soy carpintero, le respondí, y sus ojos se iluminaron. Perfecto. Necesito a alguien que sepa trabajar con madera. El trabajo era remodelar la cocina de una casa en Beverly Hills. El pago: $60 por el día. Ese primer día de trabajo fue revelador. La casa donde trabajábamos era más grande que todas las casas de mi cuadra en Morelia juntas. Tenía 3 pisos, una piscina, jardines perfectamente cuidados y carros que costaban más que lo que yo ganaba en 10 años. La dueña era una mujer rubia que hablaba por teléfono todo el día y apenas nos dirigía la mirada. Para ella, éramos invisibles. El trabajo consistía en instalar gabinetes de cocina hechos de una madera tan fina que daba miedo tocarla. Carlos supervisaba mientras nosotros medíamos, cortábamos y atornillábamos. Mis años como carpintero en México me sirvieron bien. Carlos notó mi experiencia y me dijo: «Tienes buenas manos. Si quieres, puedes trabajar conmigo regularmente». Durante las siguientes semanas trabajé con Carlos 3 o 4 días por semana. Los otros días seguía yendo a Home Depot, donde gradualmente otros contratistas comenzaron a reconocerme y a escogerme para trabajos de plomería, jardinería o limpieza. Aprendí que en Estados Unidos no importaba qué tan calificado fueras en México. Si eras indocumentado, tenías que empezar desde abajo. Mi inglés mejoró por necesidad pura. Aprendí las palabras básicas de construcción: martillo, clavos, tornillos, nivel, medida. Los números fueron lo más importante. 1, 2, 3, 10 pies. $20. Cargaba un pequeño diccionario español-inglés que había comprado en una librería de segunda mano, y en mis ratos libres memorizaba palabras nuevas. El primer cheque que recibí fue por $320 después de trabajar 6 días. Nunca había tenido tanto dinero junto en mi vida. Lo primero que hice fue ir a una tienda Western Union y enviar $200 a María Elena. Cuando hablé con ella por teléfono esa noche, lloró de felicidad. «Recibí el dinero», me dijo. «Los niños están bien».
Diego Jr. pregunta cuándo vas a regresar. Esas llamadas telefónicas se volvieron mi conexión con la vida. Cada domingo por la noche iba a una tienda mexicana que tenía teléfonos públicos donde podías llamar a México por precios razonables. Hablaba con María Elena durante 20 minutos, que costaban $15, pero valían cada centavo. Ella me contaba sobre los niños, sobre los problemas en casa, sobre cómo invertía el dinero que yo enviaba. Mi mamá también se ponía al teléfono. Su voz sonaba más débil cada semana y eso me partía el corazón. Mi hijo, me decía, cuídate mucho. No te expongas a peligros. Nosotros estamos bien. Pero yo sabía que no estaba bien. La diabetes la estaba consumiendo y los medicamentos que ahora podía comprar con mi dinero apenas controlaban su enfermedad. Durante este periodo, me mudé del albergue a un pequeño apartamento que compartía con otros 5 mexicanos. Estaba en el este de Los Ángeles, en una zona donde se hablaba más español que inglés. El apartamento tenía 2 cuartos, una cocina pequeña y un baño compartido. Dormíamos 3 hombres en cada cuarto, en colchones en el suelo. No era cómodo, pero era mejor que el albergue y solo costaba $150 al mes por persona. Mis compañeros de cuarto se convirtieron en mi familia estadounidense. Estaba Rodrigo de Puebla, que trabajaba en un restaurante. Martín de Oaxaca, que limpiaba oficinas por las noches. Y Alejandro de Guerrero, que trabajaba en una fábrica de ropa. Todos enviábamos dinero a México. Todos extrañábamos a nuestras familias. Todos vivíamos con la esperanza de regresar pronto a casa. Mi rutina diaria en Los Ángeles se estableció rápidamente y se mantuvo casi sin cambios durante los primeros 2 años. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, sin excepción. El despertador no era necesario. Mi cuerpo se había acostumbrado a despertar automáticamente. El apartamento a esa hora estaba en silencio total. Mis compañeros de cuarto aún dormían profundamente después de sus propios turnos de trabajo. Lo primero que hacía era ir al baño compartido, donde me lavaba la cara con agua fría y me cepillaba los dientes con un cepillo que había comprado en el 99 Cent Store. El espejo estaba roto en una esquina, y cada mañana veía mi reflejo fragmentado, como si fuera una metáfora de mi vida dividida entre 2 países. Me afeitaba cada 3 días con una rasuradora desechable que estiraba al máximo. En la cocina pequeña preparaba mi desayuno, café instantáneo Nescafé, que me recordaba a México aunque sabía diferente, y tortillas de harina con frijoles refritos de lata. A veces, cuando tenía un poco más de dinero, agregaba huevos revueltos o un pedazo de chorizo. Comía de pie, mirando por la ventana pequeña que daba a un callejón donde los gatos callejeros peleaban por comida en los botes de basura. A las 5:30 salía del apartamento. Caminaba 3 cuadras hasta la parada del autobús, donde ya había otros trabajadores esperando. Reconocía las caras, pero raramente hablábamos. Todos estábamos sumergidos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias preocupaciones. El autobús llegaba a las 6 en punto, y durante el trayecto de 30 minutos hasta Home Depot, yo miraba por la ventana las calles de Los Ángeles despertar. Los edificios altos del downtown se veían imponentes en la distancia. Las autopistas se llenaban gradualmente de carros, y las tiendas comenzaban a abrir sus puertas. Todo se movía con una eficiencia que me impresionaba y me intimidaba al mismo tiempo. En México, la vida tenía un ritmo más relajado. Aquí todo parecía una carrera constante contra el tiempo. En Home Depot, la rutina era siempre la misma. Los trabajadores nos congregábamos en el estacionamiento.
formando grupos informales según nuestras especialidades. Los de construcción en un área, los jardineros en otra, los que hacían trabajos generales en el centro. Cada grupo tenía sus líderes no oficiales, hombres que llevaban más tiempo y conocían a más contratistas. Yo me había ganado un lugar en el grupo de construcción. Después de varios meses, Carlos y otros contratistas me buscaban específicamente. ¿Dónde está Diego el carpintero? Zrenia preguntaban. Esa reputación me daba cierta seguridad, pero también responsabilidad. Los trabajos de carpintería pagaban mejor, entre $70 y $90 al día, pero también exigían más precisión y conocimiento. Los días que conseguía trabajo, las siguientes 8 a 10 horas, transcurrían en una mezcla de concentración física y mental agotadora. Trabajar en casas de ricos me exponía a un mundo que nunca había imaginado. Casas con más baños que personas, con closets más grandes que mi cuarto completo, con electrodomésticos que costaban más que el salario anual de mi padre. El almuerzo siempre era comida mexicana, tacos de un camión que seguía a los trabajadores de construcción, o tortas que vendía una señora salvadoreña desde su carro. Costaba entre $3 y $5, y por 30 minutos me sentaba en la sombra de algún árbol, comía mi comida y llamaba a María Elena si tenía tiempo. Esas conversaciones breves de 5 minutos eran el punto más alto de mi día. Por las tardes, al terminar el trabajo, el agotamiento era total. Mis manos dolían, mi espalda se quejaba, y mis pies en las botas de trabajo estaban siempre húmedos de sudor. El viaje de regreso en autobús era 1 hora de semiconciencia, donde me quedaba medio dormido mirando el paisaje urbano pasar hacia atrás. Llegaba al apartamento entre 6 y 7 de la noche. Mis compañeros de cuarto que trabajaban turnos normales ya estaban ahí, preparando la cena o viendo televisión en español. El ambiente del apartamento era una mezcla reconfortante de olores. Frijoles refritos, tortillas calentándose, café recién hecho y el detergente barato que usábamos para lavar ropa. La cena era nuestro momento social. Cocinábamos juntos, compartíamos gastos e intercambiábamos historias del día. Rodrigo siempre tenía chismes del restaurante donde trabajaba. Martín hablaba de las oficinas vacías que limpiaba, y Alejandro se quejaba de su supervisor en la fábrica. Yo contaba sobre las casas donde había trabajado, describiendo lujos que parecían de película. Después de cenar, cada uno seguía su rutina personal. Yo lavaba mi ropa en el lavadero comunal del edificio. Estudiaba inglés con libros de la biblioteca. O escribía cartas a María Elena que enviaba cada viernes. Escribir esas cartas era terapéutico. Le contaba detalles que no podía compartir en las llamadas telefónicas apresuradas. Los fines de semana eran diferentes, pero igualmente rutinarios. Los sábados lavaba mi ropa. Compraba comida para la semana en el mercado mexicano. Y a veces iba al cine a ver películas mexicanas que mostraban en un teatro pequeño del centro. Los domingos eran para llamar a la familia, para ir a misa en la iglesia católica donde se celebraba en español, y para descansar el cuerpo antes de comenzar otra semana. Las noches eran lo más difícil. Cuando finalmente me acostaba en mi colchón en el suelo, en la oscuridad del cuarto compartido, mi mente se activaba. Pensaba en María Elena durmiendo sola en nuestra cama, en Diego Jr., preguntando por qué papá no estaba ahí para leerle cuentos, en Ana creciendo sin que yo estuviera presente. El sonido de la ciudad nunca paraba. Sirenas, tráfico, música de los vecinos, gritos ocasionales en la calle. El insomnio se volvió mi compañero constante. Miraba el techo manchado,
Contaba las respiraciones de mis compañeros de cuarto y calculaba cuánto dinero había ahorrado, cuánto había enviado a casa, cuánto me faltaba para cumplir mi meta de regresar a México. Los números bailaban en mi cabeza como una canción obsesiva. $100 por semana para gastos personales, 300 para enviar a casa, 50 para ahorros, si todo salía bien. Después de 6 meses trabajando con Carlos regularmente, mi situación laboral comenzó a mejorar. Carlos me ofreció trabajar de tiempo completo en su empresa de remodelaciones, con un salario fijo de $400 por semana. Era menos de lo que podía ganar haciendo trabajos independientes en mis mejores días. Pero la seguridad del ingreso constante era más valiosa que los picos altos ocasionales. La empresa de Carlos, llamada Golden State Remodeling, era pequeña pero establecida. Tenía contratos regulares con agentes inmobiliarios que compraban casas viejas, las remodelaban y las revendían por precios más altos. Mi trabajo consistía principalmente en carpintería fina, instalar gabinetes de cocina, hacer marcos de puertas y ventanas, construir closets personalizados. Carlos era mexicoamericano de segunda generación. Sus padres habían inmigrado de Jalisco en los años 60 y él había nacido en Los Ángeles. Hablaba español perfecto pero con acento americano y entendía la lucha de los inmigrantes nuevos porque la había vivido a través de su familia. Mi papá también empezó en Home Depot. Me contó un día mientras instalábamos pisos de madera. Ahora tiene su propia compañía de jardinería. En este país se puede progresar si trabajas duro y eres inteligente. Trabajar para Carlos me enseñó aspectos del negocio de construcción que nunca había considerado. Aprendí sobre permisos de construcción, códigos de edificación y cómo tratar con inspectores de la ciudad. Aunque yo no podía obtener licencias oficiales por mi estatus migratorio, Carlos me explicó cómo funcionaba todo el sistema. Conocimiento es poder, decía. Aprende todo lo que puedas. Mi inglés mejoró dramáticamente trabajando en casas donde tenía que interactuar con clientes americanos. Al principio, Carlos traducía todo, pero gradualmente comenzó a empujarme a hablar directamente con los dueños de casa. Tell her that the cabinets will be ready tomorrow, me decía, y yo tenía que armarme de valor para hablar mi inglés quebrado. Las primeras veces fue humillante. Mi acento era tan fuerte que a veces la gente no me entendía y tenía que repetir varias veces. Pero la práctica constante dio resultados. Después de un año, podía mantener conversaciones básicas sobre trabajo, explicar qué iba a hacer, preguntar sobre preferencias de color o estilo, discutir tiempos de entrega. Mi vocabulario técnico en inglés se expandió enormemente. Trim, molding, hardwood, laminate, granite. Con el tiempo, mi miedo de hablar inglés se fue haciendo cada vez más pequeño. Aprendí a pedir los materiales yo solo en la tienda, a dar indicaciones a los que llevaban menos tiempo que yo, a corregir errores. Llegó un día en el que Carlos, mi jefe, me pidió que me hiciera cargo de una cuadrilla de 4 personas. Para mí fue un orgullo y también un peso. Ahora era yo quien tenía que asegurarme de que el trabajo de todos quedara bien hecho. Recuerdo la primera vez que dirigí la instalación de una cocina completa. Era una casa enorme, de esas donde el silencio duele y huele a perfume caro. Mientras guiaba a Juan, un muchacho recién llegado de Yucatán, tembloroso y con acento aún más fuerte que el mío, me acordé de mis primeros días. Le enseñé a medir, a cortar derecho, a usar la niveladora como si fuera de oro, porque cualquier error costaba mucho. A veces veía en sus manos sudadas y en sus ojos nerviosos el reflejo del joven que fui.
llegando lleno de susto a este lugar. Me volví obsesivo con la precisión. Una vez recorté una puerta mal y tuvimos que volver a construir todo el marco. La clienta, una rubia con cara de pocos amigos, reclamó con gritos y Carlos se molestó. Pero no me despidió. Me dijo: Diego, aprendiste la lección. Lo importante es que lo arreglaste y das la cara. Después de eso, tomé la costumbre de revisar 10 veces cada medida antes de sacar una herramienta. Estudiar inglés fue otra batalla. Compraba diccionarios de segunda mano, veía caricaturas en la tele, repetía frases, aprendía palabras clave de construcción: measure, screwdriver, blueprint. Me sentía orgulloso el día que pude hacer un pedido completo en el restaurante sin recurrir al español. Can I get a coffee and a sandwich, please? Fue una sensación de triunfo niño, pero para mí era la confirmación de que sí podía avanzar. Poco a poco, los americanos en la obra cambiaron su trato. Johnny, el supervisor anglo, al principio no me hablaba. Solo después de verme trabajar fuerte todos los días y de que le arreglé un mueble que nadie podía reparar, se acercó y me ofreció medio burrito en la hora del almuerzo. Desde entonces comenzó a confiar en mí y hasta nos reímos juntos de los chistes malos que contaba. Llegué a conocer los contratos, los proveedores, el trato con los clientes. Carlos me enseñó cómo hablar directo con los dueños de casas, ayudar en cotizaciones, incluso armar presupuestos. Me empezó a dar proyectos completos para que yo organizara todo. Por primera vez, sentí que podía crecer de verdad aquí, que no solo era fuerza de trabajo, sino una mente valiosa. Y en medio de todo eso, nunca dejé de sentir las manos ásperas, las rodillas adoloridas y el sabor metálico en la boca del cansancio acumulado. Las llamadas telefónicas con mi familia eran el punto más esperado y, al mismo tiempo, el más doloroso de mi semana. Al principio, cada domingo era casi una fiesta. María Elena ponía el altavoz. Los niños gritaban: «¡Papá!». Y yo preguntaba hasta el último detalle, desde las notas de la escuela hasta qué desayunaron ese día. A veces alcanzaba a oír la radio al fondo, las noticias diciendo siempre lo mismo, el ruido de la licuadora o los perros ladrando. María Elena me contaba todo, pero también notaba yo un cansancio detrás de su voz. Me decía: «Diego, los niños te extrañan mucho. No saben por qué tienes que estar tan lejos». Ella lloraba bajito, creyendo que yo no lo notaba. Pero uno aprende a reconocer el temblor en la voz mucho antes que las lágrimas. Mi madre, cuando podía hablar, siempre preguntaba por mi salud. Sus palabras se habían vuelto más suaves, como si el tiempo y la diabetes se hubieran llevado su energía. Pero siempre me decía: «Cuídate, hijo, no trabajes tanto. La vida de lejos es doblemente pesada». Yo era el proveedor principal. Mandaba $250, luego 400, cada que podía. Los enviaba, contando cada billete con una mezcla de orgullo y resentimiento. Sabía que esa plata servía para remedios, para el comedor de los niños, pero a veces la necesidad nunca parecía tener fondo. Me sentía usado, aunque nadie me lo dijera con palabras. Con el tiempo, algo cambió. Las llamadas familiares se volvieron más cortas. Los niños ya no corrían al teléfono, daban respuestas de una sola palabra. María Elena empezó a contarme menos detalles. Mi madre evitaba mencionarme los dolores. Samuel, mi hermano, empezó a pedirme que le prestara para algo urgente.
Y un día descubrí que mamá había usado parte del dinero para que él comprara un carro viejo. Ahí sentí una punzada de traición. Yo aquí, desvelado y sacrificado para todos, y allá, quien menos lo merece recibe mi sudor en forma de lujo. Sentí rabia, decepción y un desarraigo más hondo. Las conversaciones se volvieron inevitables rutinas, casi listas de pendientes. Me perdí a momentos importantes. Primeros pasos, cumpleaños, fiestas patrias, nacimientos y muertes de vecinos, que para mí fueron como familia. María Elena intentaba animarme, pero yo sentía que poco a poco me volvía un fantasma en mi propia casa. Los domingos por la noche el silencio del apartamento se volvía más insoportable después de colgar el teléfono. Cerraba los ojos y me preguntaba cuántos recuerdos me estaba perdiendo, cuántas historias ya no eran mías. Extrañaba el olor a café de olla y pan dulce casero, el sonido de las risas de mis hijos, el abrazo apretado de mi madre. Aquí, solo, el eco de mi propia voz era lo único que me acompañaba. Y así siguió mi vida, dividida entre dos mundos. Cada semana era una repetición del sacrificio, la esperanza y el dolor de la distancia. El tiempo empezó a pesarme en la espalda y en el alma. Después de 3 años en Estados Unidos, sentí como si cada día se me fuera pegando al cuerpo. Me dolía la cintura al levantar madera pesada. Mis rodillas crujían todas las mañanas, y cada vez que despertaba tenía la boca amarga y los párpados hinchados. Dormía poco y mal, con el insomnio visitándome como una sombra fiel. Soñaba con mi casa en Morelia, pero al despertar solo veía el techo manchado de humedad del apartamento. Una tos seca se instaló en mi pecho y no me dejaba tranquilo. Fui a la clínica barata donde no hacían preguntas sobre papeles. Me dieron antibióticos y me dijeron que era estrés, cansancio, alergia. Yo sabía que era mucho más. No era solo tos de pulmones, era tos del alma. Los compañeros de cuarto cambiaban. Rodrigo se fue a Chicago. Martín regresó a Oaxaca cuando murió su papá. Siguieron llegando y yéndose otros, pero yo me quedaba, sintiéndome cada vez más extranjero en mi entorno. Los nuevos apenas me hablaban. Todos andábamos metidos en nuestro propio mundo de apuros y anhelos. Fue entonces que empezaron las llamadas preocupantes de Morelia. Primero María Elena. Tu mamá ha estado más débil. La insulina ya no le alcanza. Los doctores piden más estudios. Luego mi hermana menor, llorando. Samuel está metido en problemas. Debe dinero. Mamá le dio prestado otra vez. Ella no quiere preocuparte. En el trabajo, Carlos, mi jefe, me notó distraído. Diego, andas en la luna. Me regañó una tarde después que me di mal unas tablas. Yo lo sentía. Mi mente se partía entre aquí y allá, entre lo que debía hacer y lo que quería. Empecé a perder el gusto por la comida, me tragaba cualquier cosa fría o recalentada y ni siquiera notaba el sabor. El aire me olía demasiado seco, a detergente y cigarro viejo. La música del vecino, que antes me hacía sentir acompañado, ahora me molestaba y ponía de mal humor. Las cosas llegaron a su límite el día que recibí una llamada de María Elena casi a medianoche. Su voz estaba rota. Diego, tu mamá se puso muy mal. La llevamos al hospital. Escuché a los niños llorando de fondo. Oí el sonido metálico de alguien colgando el teléfono. Sentí un frío terrible, como si todo el cuarto se hubiera llenado de agua helada. Esa noche no dormí. Sentí un temblor en las manos, una ansiedad que me recorría el cuerpo entero, ganas de correr y no saber a dónde. Me cuestioné cada decisión que había tomado,
¿De verdad valía la pena todo lo que hice? ¿O estaba perdiendo lo único que tenía por perseguir una sombra? A la mañana siguiente, mi celular vibró justo cuando salía para el trabajo. Era mi hermana. Diego, mamá no aguantó. Falleció anoche. Estuvo tranquila. Hablaba de ti, decía que pronto ibas a volver. No alcanzó a despedirse. Las palabras cayeron como cuchillos en mi pecho. Respiré hondo, cerré los ojos, sentí las lágrimas correr. No pude ir a verla, no pude dar un último abrazo. Mi familia la despidió. La velaron en la sala de la casa. Vi partes del velorio por videollamada, parientes rezando el rosario, las vecinas acercando flores, Samuel cabizbajo, mi hermana hecha un mar de llanto. Estuve presente pero ausente. Intentaba hablar, pero las palabras morían en mi garganta. Cuando el celular se apagó por falta de batería, me quedé solo, en un cuarto oscuro, con las paredes respirando mi desesperación. Por la noche, mis compañeros de cuarto intentaron consolarme. Rodrigo me resumió historias de su propio dolor. Alejandro puso una canción suave de José Alfredo Jiménez y abrió una botella de tequila que guardaba como tesoro. Brindamos en silencio por los ausentes. Nadie dijo palabra durante mucho rato. Ese dolor era universal, aunque cada quien lo vivía a su modo. A las 2 de la madrugada salí a caminar por la calle desierta. Olía a humo, asfalto mojado, y el viento frío me hacía tiritar. Miré las estrellas, buscando la misma constelación que veía en los cielos de Morelia cuando era niño. Pensé en mi mamá, en sus caricias, su risa, su sacrificio, en todo lo que le debía y no pude devolver. Ahí, en mitad de la calle, me sentí más solo que nunca. Un migrante anónimo en una ciudad inmensa, con la voz de mi madre apagándose para siempre en la memoria. Al volver al departamento, me senté en la cama y miré por horas a la nada. Me dolía el cuerpo entero de tanto apretar los puños. No pude ir a trabajar al otro día. Llamé a Carlos. Solo pude decirle, mi mamá murió, no voy hoy. Tómate el tiempo que necesites, contestó, ahora con una voz blanda y sincera. No dormí esa noche. Recordé momentos de toda una vida. Los juegos en el patio de niño, el olor a pan en la cocina, su mano tomando la mía cuando tenía miedo. Pensaba una y otra vez que yo había partido para darle una vida mejor, y aún así no pude estar con ella en su último respiro. Me pregunté si todo ese esfuerzo realmente había servido. El sacrificio, la distancia, los días y noches trabajando sin descanso. ¿Para qué? ¿Valía la pena estar en un país extraño, viendo a tus hijos crecer por pantalla, perdiendo lo más esencial en la vida? Cuando por fin amaneció, tomé una hoja y escribí una carta larga para mi madre, como si ella pudiera leerme desde allá. Le pedí perdón. Le agradecí todo. Terminé la carta con una promesa silenciosa. Algo tenía que cambiar. Entré en una etapa oscura. Durante semanas la tristeza fue mi única compañía. Iba a trabajar en modo automático, apenas hablaba con los compañeros. Perdí el apetito y la sonrisa. En las noches, el insomnio era aún peor. Me levantaba 1000 veces, tomaba agua, revisaba fotos viejas, escuchaba grabaciones de la voz de mi mamá para no olvidar su timbre. Analicé cada tramo de mi vida. ¿Qué había ganado realmente? Mandé miles de dólares. Ayudé a que Samuel estudiara, a que los niños tuvieran ropa y comida, a que María Elena pudiera arreglar la casa. Pero ¿yo qué tenía? ¿Quién era ahora? Me sentía un objeto útil y cansado, un dólar volando en el viento, siempre yendo hacia allá, pero nunca volviendo. Me hablaba solo por las noches. ¿Y si hubiera decidido quedarme?
Quizá estarías en la pobreza, pero con los tuyos al lado. ¿De qué sirve el sacrificio si no puedes vivir tu propia vida? Mamá siempre decía, el que ayuda no espera nada. Pero yo sí esperaba. Esperaba amor, esperaba gratitud, esperaba no estar tan solo. Busqué consuelo en la iglesia, en las palabras de otros migrantes, en canciones viejas que parecían entender el cansancio. Pero nada llenaba el hueco. Pensé en volver a México, vender lo poco que tenía, abrazar a los míos. Pero recordaba a los niños, la escuela, los sueños, la vida que yo quería para ellos. Pasaron semanas. La neblina comenzó a disiparse solo cuando fui a un parque y vi un niño, parecido a Diego Jr., correr detrás de su padre. Sentí una punzada. No quería que mis hijos también me olvidaran. Toma de decisión. 3000 caracteres. Decidí que debía hacer algo distinto. Busqué a Carlos y le hablé, por primera vez, de mi soledad, de mi deseo de ser más que solo trabajador. Hablé con otros amigos migrantes. Escuché sus historias de regreso, de quedarse y construir algo aquí de verdad, sin vivir solo para los demás. Conversé vía videollamada con María Elena. Ella lloró. Me dijo que los niños me necesitaban. Yo le expliqué que quizá era hora de traerlos, de intentar construir una familia aquí, juntos, aunque costara mucho. Teníamos miedo, pero al final ella me dijo, lo que tú decidas, lo haré contigo. Al terminar esa llamada, lo vi claro. No podía seguir solo. Decidí ahorrar todo lo posible en los siguientes meses y buscar la manera, legal o con ayuda, de traer a mi familia a Estados Unidos. Si no podía regresar yo, al menos ellos estarían conmigo. Empecé a hacer planes concretos. Guardé cada centavo. Pedí consejos, hablé con abogados comunitarios, busqué ayudas de la iglesia local. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito real. En los meses siguientes, trabajé con más impulso que nunca. Hablé con Carlos para pedirle más horas. Acepté trabajos extrañamente pesados los fines de semana. Guardaba el dinero bajo el colchón y en cuentas que me abrieron amigos con papeles. El día que por fin compré los boletos para que María Elena y los niños vinieran como turistas, no cabía de la emoción. Me temblaban las manos. Comprobé los vuelos 100 veces. Pedí a Carlos que me dejara faltar 3 días completos. Preparé el apartamento. Compré cobijas nuevas, pinté las paredes de azul, como la casa de mi infancia. Llegó el día. Fui al aeropuerto con un ramo de flores y un nudo en la garganta. Cuando vi a los niños salir por la puerta, más altos, cambiados, me lancé a abrazarlos y sentí que los años perdidos no podían volver. Pero al menos ahora los tenía de regreso. Al principio todo fue difícil. El idioma, la escuela nueva, la nostalgia de ellos por su tierra. María Elena y yo lloramos muchas noches, pero juntos. Reímos con las primeras aventuras en el supermercado, con la confusión de los niños al probar la comida de la cafetería. Esto no sabe a nada, papá. Conseguir los papeles fue otra odisea, pero nunca perdimos la esperanza. Empecé a enseñar carpintería como mi padre a mí. Los domingos, en el parque, les hablaba de la abuela, de Morelia y sus jacarandas, de las fiestas y el amor simple de allá. Poco a poco, la nostalgia dolía menos. Mi casa se llenó de voces de nuevo. Risas, peleas infantiles, olor a tortillas calentitas y café de olla, aunque hecho con canela americana. Y aprendí, por fin, a no juzgarme. Hice lo que pude, con lo que tenía y por quienes amaba. Perdoné a Samuel. Hablé con él,
Entendí sus propias incertidumbres y le pedí que honrara la memoria de mamá. El pasado siempre dolerá, pero el amor puede sanar. Ahora que la vida me ha reunido con los míos, miro atrás y entiendo. La migración no solo te rompe, también te reconstruye. Aprendí que el esfuerzo es bendición y condena, que uno puede perderse por ayudar, pero ese sacrificio es lo que nos hace humanos. No hay dinero suficiente para comprar lo que duele dejar atrás, ni distancia que borre el amor verdadero. A quienes piensan dejarlo todo por buscar un futuro mejor, les digo, prepárense. La nostalgia es feroz, pero la esperanza es más tosuda. Rodéense de gente buena, no pierdan la fe. Inviertan en aprender la lengua, en hacer amigos, pero nunca olviden su raíz. Cuiden a sus familias aunque la distancia apriete. No sean solo proveedores. Sean presencia, sean palabra, sean consuelo. Lloren cuando lo necesiten, pero jamás se queden solos con el dolor. Si mi historia tocó tu corazón, cuéntala, compártela. Todos los migrantes tenemos nombres, memorias, sueños y heridas. Entre todos construimos el puente entre aquí y allá. Comenta abajo cuál es tu historia, qué es lo que más extrañas, o qué consejo darías a quienes comienzan este camino. Suscríbete si quieres escuchar más relatos reales, porque cada historia es un milagro de resistencia. Gracias por escucharnos. No estamos solos. Diego Martínez.